objetivos del foro es, sobre todo, servir de intermediario entre las instituciones y el resto de las asociaciones, y específicamente sus objetivos son recoger las necesidades y demandas detectadas en la sociedad, mantener una mirada crítica y constructiva a través de la revisión y evaluación conjunta de planes y políticas públicas, fortalecer a las entidades y miembros del foro para liderar acciones favoreciendo la realización de actividades conjuntas, acompañar a las instituciones en la creación y puesta en marcha de planes vinculados a la paz, derechos humanos y convivencia, y sobre todo crear canales de comunicación y generar espacios de encuentro. Para el desarrollo de todos estos objetivos se organizó el foro en 5 espacios de trabajo, 5 espacios que están liderados por algunos miembros del foro para que pudiera ganar en eficacia. Los 5 espacios se denominan espacio municipal, espacio asociativo, espacio político institucional, espacio educativo y espacio de medios de comunicación. En cada uno de ellos se establecen actuaciones dentro de este programa bianual que os hemos comentado. En este caso, dentro del espacio municipal, se presentará con posterioridad a esta rueda de prensa el trabajo realizado que ha tenido como objetivo recoger las actuaciones que se han llevado a cabo en el ámbito municipal vinculados a la mejora de la convivencia. Concretamente se han recogido aquellos ayuntamientos que han realizado planes integrales de convivencia, esto es, un diagnóstico de la situación de convivencia y planes a medio y largo plazo donde se desarrollarán las actuaciones a favor de la convivencia que venían recogidas en el diagnóstico previo realizado. Como os decía, se ha realizado un estudio donde se recogen todas estas experiencias que será presentado a continuación y bueno, pues para que sea indicado también a los técnicos y políticos responsables de estos planes integrales desarrollados. Otro de los espacios, el espacio asociativo, cuyo objetivo es plantear a las entidades públicas las dificultades que existen en las convocatorias, etcétera, ¿no? En la financiación. Bueno, pues se ha abierto una línea de estudio e información para conseguir diversificar las fuentes de información. Este estudio, que fue presentado hace unas semanas, la verdad es que resultó muy interesante y muy exitoso y fue valorado como muy necesario por todas las entidades que participaron en su presentación. Tal es así que se ha pensado en realizar otro espacio de encuentro para ahondar más en el conocimiento de las otras posibles líneas de financiación que existieran, sobre todo a nivel internacional. El tercer espacio sería el espacio educativo y el 26 de enero de 2015 se presentó en el Centro Educativo Irugide Escolarios de Tolosa el informe Mejorar la convivencia a través de la educación emocional. En este sentido, se elaboró una guía de recursos con información sobre las entidades miembros del Foro de Asociaciones para Educación por la Paz y Derechos Humanos y bueno, pues cuáles son sus áreas de conocimiento, especialización, materiales didácticos con los que se cuenta, etcétera, sobre educación para la convivencia. El cuarto sería el espacio político, donde siempre se quieren crear espacios de trabajo, de reflexión, para bueno, pues abordar los principales retos que hemos de afrontar como sociedad vasca en el ámbito político, el social y en el institucional, para contribuir a la mejor convivencia posible. Y después estaría el espacio de medios de comunicación, donde este año, el 25 de febrero de 2015, se celebró un encuentro en el que participaron Lucía Martínez Odriozola, profesora de periodismo de la UPV, Javier Vizcaíno, periodista de Onda Vasca, Olaf Farruso, periodista del Correo, y Aitor Buenaga, periodista del Diario Norte, y donde se generó un debate entre diversos profesionales de los medios de comunicación ante el reto que se nos plantea en la construcción de una sociedad que por fin alcance una convivencia democrática plena, en la que la memoria de lo ocurrido y la deslegitimación de la violencia tengan un papel central. En todos estos espacios, como veis, se van realizando informes, trabajos, para ir conociendo más en profundidad la realidad y sobre todo para plantear retos de futuro. Y entonces siempre el trabajo se desarrolla en 2 fases, en 2 niveles. Primero lo que es la realización del informe, ¿verdad? Y con posterioridad la socialización del mismo, en el que se generan espacios de encuentro entre los miembros del foro, los y las miembros del foro, para ahondar, desarrollar, pensar conjuntamente sobre las posibilidades que esos informes ofrecen de cara a mejorar el trabajo en convivencia
general en paz y derechos humanos. Y bueno, pues no podíamos terminar hoy, Día Internacional de la Paz, sin tener una mirada, un reconocimiento a las miles de personas refugiadas y refugiados que en este momento están saliendo de sus países. Y tal y como os comentábamos al inicio de la rueda de prensa, Naciones Unidas ha establecido como lema para la celebración del Día Internacional para la Paz de este año el de Alianza para la Paz, dignidad para todos y todas, con el fin de resaltar la importancia de que todos los grupos sociales, esto es, gobiernos, sociedad organizada, no organizada y demás grupos sociales, trabajan juntos y juntas para lograr la paz. En este sentido, queremos desde el foro incidir en la necesidad de este trabajo conjunto con los miles de refugiados y refugiadas que, huyendo del horror de la guerra, están encontrando trabas y dificultades por parte de los países y en ocasiones de los ciudadanos y ciudadanas de Europa para poder salvar su vida y la de sus familias. Apelamos a crear alianzas para la paz y la dignidad para todos y todas, que estas situaciones dejen de suceder. Pongámonos de una vez a trabajar coordinadamente por la humanidad, tomando este concepto en un amplio sentido. Bat Hezkuntzaren Elkarteen forotik, aurkeztera pizkatxo bat komunikabideen aurrean, 2015 eta 2016-erako daukagun lan plana. Giza eskubideen foro hau 2007an hasi zen lanean, eta bertan 29 erakunde ezberdin, asoziazio, elkarte eta fundazio, bakea eta giza eskubideen gaiak jorratzen dituzten 29 elkarte hauek parte hartzen dute eta lan egiten dute, modu koordinatu batean. Gaur hemen batu gara, irailaren 21-ean, nazioarteko bakearen egunean, eta aurtengo lema edo aurtengo leloa nazioarteko bake egun honetarako da, bakerako aliantza duintasuna guztiontzat, ez da? Eta, egun hori ospatzeko foroak antolatu dituen edo 2 urte hauetan egingo dituen ekimenak edo aurkeztu nahi ditu. Besteak beste, foroko helburuak edo sedeak ezberdinak dira, bada gaur egun gizartean nabaritzen ditugun behar izanak batu eta horri irteera bat eman, begirada kritiko bat edo izan ere gizartean gertatzen ari diren gauza guztien aurrean, baita giza eskubide eta bakearen arloan egiten diren ekimenen aurrean. Beste helburu bat, foraren beste helburu bat, denok elkarrekin indartsuagoa izan gaitezen, horregatik 29 elkarte edo asoziazio hauek elkarrekin lanean gaude, ez bakarka lan egiteko, baizik eta elkarrekin hainbeste ekimen egiteko, eta gero baita ere, erreferentzia puntu bezala egoteko instituzioen aurrean. Askotan instituzioen aldetik, udaletxetatik, gobernuetatik, diputazioetatik, lan planak egiten dira giza eskubide eta bakearen inguruan, eta uste dugu gure jakituria edo gai hauetan daukagun esperientzia edo gurekin edo konpartitu dezaketela, eta baita sortzeko ere kanal ezberdinak, lan kanal ezberdinak ere gizartearekin, ez da? Askotan gizartea urrun topatzen dugu gauza hauetan, eta foroak uste dugu, foroak egiten dituen ekimenak izan daitezkela modu bat, eta elkarteak eta gizartearen arteko lan hori uztartzeko. Horrezagatik, zenbait lan hildo edo ditu foroak, besteak beste guk deitzen duguna konbibentziarako edo elkarbizitzarako 5 eremua jorratzen ditugu, eta 5 eremu hauek, laburbilduz badira udalerri mailako eremua, bertan lan egiten dugu pizka bat udaletxe eta udalerri ezberdinetan egiten diren ekimenen inguruan, konbibentzia, bakea, giza eskubideen gaiak jorratuz. Adibidez gero, prentsaurreko honen ostean aurkeztuko dugu foroak egin duen ikerketa lan bat, zeinetan azalduko duen pizka bat Euskadi mailan udalerri ezberdinetatik zelako konbibentzia plan edo zelako ekimenak egin diren herri ezberdinetan. Bestalde badaukagu beste eremu bat, elkarteen eremua,
bertan lantzen duguna da pizkatxo bat, saiatzen ari garena jorratzen da, zelan elkarteek lan egin dezaketen gai hauek, eta ez eduke inbeste dependentzia edo askotan instituzio publikoen dirutik, ez da? Eta, bueno, egin genuen, uztailean aurkeztu genuen egindako ikerketa bat, zeinetan azaltzen zen Europa mailan edo nazioarte mailan zelako diru laguntzak eta zelako moduak egon daitezkeen gai hau jorratzeko instituzio publikoen diruaren zain egon barik askotan, ez da? Gero badokagu beste eremu bat dela politiko instituzionala, eta hortan egiten duguna pizka bat lan egin eta baloratu eta kritikatu beharrezkoa baldin bada bai politikoki egiten diren ekimenen inguruan, izan daiteke giza eskubideen plana edo beste batzuk, eta baita gure iritzi eta gure aportazioak eman. Badaukagu beste eremu bat ere, igaz batu ginena hirugarren biderrez Tolosan, eta hau da hezkuntza eremua, guretzako hezkuntza eremua ere garrantzia handia du. Esan dugun bezala gure izenburuan ere giza eskubide eta bake hezkuntzaren elkarteen foroa gara. Beraz, hezkuntza eremuan egiten diren ekimenak ere jakitea zeintzuk diren, eta baita Euskadin egon daitezkeen zentro ezberdinei ezagutarazte ere foroko asoziazio ezberdinak egiten duten lana, ere garrantzitsua da, eta horretarako urtean zehar bilera edo ezberdinak izaten ditugu. Eta azkeneko eremua edo da komunikabideen eremua. Horren arte pizka bat behar da alboratuta genukan eremua da, baina iruditzen zaigu giza eskubideetaz, bakeaz eta gatazkaz hitz egiten dugunean ere komunikabideak zeresan handia dutela, bereik badira altavoz handi bat eta gizartearekin, eta horrezagatik jorratu dugu otsailean uste dut izan zela, jorratu genuenean komunikabideek zelan lantzen dituzten gai hauek bere egunerokotasunean. Eta hori da pizka bat laburbilduz egin ditugun ekimenak eta jarraituko ditugunak egiten 2015-2016 urtean, eta bukatzeko ez genuke utzi nahi egun hau pasatzen, ez da, gaur bakearen egunean gogoratu gabe hainbeste refusiatu gaur egun pairatzen ari diren sufrimenduaz eta egoeraz, ez da? Eta zelan askotan gizartea lepoa ematen die euren beharrei eta gizartea eta hiritarrak ere, ez da? Ez dakit, orain nik uste dut galderaren bat baldin baduzu edo, si tenéis alguna pregunta. Yo quería saber, en vuestros 8 años de experiencia, si notáis que la convivencia en Euskadi ha avanzado, si ha avanzado en este sentido. Bueno, la verdad es que, claro, habría que estudiar muchos componentes, ¿verdad?, para ver cómo ha ido evolucionando la convivencia. Es cierto que quizá con anterioridad los ayuntamientos apostaban, quizá que en anterioridad los ayuntamientos apostaban más ampliamente, también por cuestiones económicas, por implementar planes integrales de convivencia. Sí consideramos que la convivencia en este momento se encuentra en niveles interesantes, pero también es verdad que es necesario continuar, ¿verdad?, seguir y poner sobre todo el término convivencia encima de la mesa como otro de los objetivos a conseguir en todos los municipios, ¿no? Ahora que en muchas ocasiones se han conseguido elementos quizá más estructurales, pues es la hora de mirar hacia las personas y poner la convivencia como objetivo, como plan de trabajo con gran importancia. Sí, yo añadiría que este es un trabajo, no es un sprint, es una carrera de larga distancia con muchos obstáculos, ¿no? Y es un trabajo que no tiene muchas veces esa repercusión instantánea porque no tiene la foto, es decir, no puedes decir, se ha conseguido la convivencia foto, ching, ¿no?, que igual es muchas veces lo que más vende, sino que es un trabajo poco a poco con muchas idas y venidas, ¿no? Y nosotros pensamos que como foro que es un trabajo en el que la sociedad tiene que invertir para luego no arrepentirse en un futuro, ¿no?, pues de los horrores que en un pasado también por no invertir en esa convivencia o en otros lugares, ¿no?,
en los que parece que la convivencia solamente es en un momento de crisis, ¿no? Ahora parece, por el tema de los refugiados, solamente hay refugiados ahora, no, refugiados hay siempre, ¿no? Y de muchos sitios y muchas veces ponemos solamente el foco en un momento, ¿no? Y como fueron nosotros, bueno, estamos acostumbrados a que el foco esté un poco diluido porque nuestro trabajo es poco a poco, echar semillas y ver un poco eso cómo va germinando. Pero sí nos parece que todavía hay mucho trabajo por hacer, mucho trabajo por hacer en el tema de convivencia, mucho trabajo por hacer todavía en el tema de paz y derechos humanos en un país como Euskadi, ¿no? Que acaba de salir como que pixka bat, esan genezak zuen lana, pixka bat, azken urte hauetan mugatu dela horretara, hemen bizi dugun egoera konkretu horretara, etaren arnagabentze hori etorri zain edo ez nadelakoa, ez dakit, pixka bat azken urteetako lana horretara filkatu da batez ere, edo... Bai, egia esateko gauden elkarte ezberdineak, bai, gai hori jorratzen dugu eta guretzako garrantzitsua zen, 2008ko egoeraz da oingoa, eta hor behar izan bat ikusten genuen, baita gizartea eta instituzionalki egiten diren gauza horiek lotzen eta zelan islatzen dituzun gero gizartearen aurrean, ze batzutan, edo medioetan edo politikoen ahotan agertzen ziren gauza asko, baina gero gizarteak zelan bizi du bere egunerokotasuna, eta ikusten duzuen bezala zerrenda horretan hor gauden elkarteak, ez dugu bakarrik hori jorratu, badaude elkarte batzuk hezkuntza modu zabal batean jorratzen dutenak eta gatazkarena ez dena bere gai bakarra, baina bai egia esateko nik uste dut behar izana zegoelako eta uste dugu oraindik badagoela eta horren urtetan egongo dela, hor gure foko bat egon da jarrita. Sí, yo te hago. ¿Qué demandas trasladaríais al gobierno vasco, a la izquierda abertzale y a las víctimas? Bueno, yo no sé si como foro nosotros somos nadie para trasladar demandas ni a la izquierda abertzale ni al gobierno vasco. Planteamientos que planteamientos hacéis vosotros, o sea, si ocupáis, digamos, pues eso, ¿no? Algún tipo de función al gobierno vasco, a la izquierda abertzale, o sea, ¿qué creéis que deberían hacer estos tres? Sí, tal y como estaba comentando Iratze, igual desde el foro es difícil pronunciarse, puesto que hubiéramos necesitado tener una idea más colegiada, ¿no? Más comentada sobre qué papel, pero desde un planteamiento de convivencia, lo que sí podríamos, no sé si solicitar, simplemente comentar, no se trata tanto de increpar, solicitar, exigir, ni muchísimo menos, que bueno, pues quizá con todas las dificultades y respetando todos los tiempos y, como decía, todas las dificultades, quizá bueno, pues tenemos la oportunidad de estar en un nuevo tiempo que puede requerir unos nuevos modos de hacer, ¿no? Y bueno, pues podría ser interesante que todos y todas nos pudiéramos sumar, como digo, con respeto de tiempos, de intereses, de situaciones, y bueno, pues que quizá, ¿no? Pues pudiéramos ir avanzando en un camino algo más conjunto, ¿no? Cuando menos. Sí, ¿podéis profundizar un poco más? Sí, yo diría que los modos de hacer. Yo diría que una demanda es una inversión social en estos temas, o sea, una inversión social, y cuando decimos sociales, de recursos, de dedicarle no una parte solamente de un programa, sino nosotros hemos valorado, hemos hecho nuestras aportaciones cuando se han presentado diferentes planes de paz y convivencia del gobierno vasco en los diferentes periodos en los que, desde que el foro está, siempre hemos tenido las puertas abiertas para hacer sus planteamientos y siempre nos parece que eso es beneficioso, ¿no? A la izquierda abertzale en concreto, no sé si desde el foro, es decir, nosotros como asociaciones del foro, lo único que decimos tanto a los partidos políticos como a las instituciones como a la sociedad es que nosotros tenemos nuestras manos abiertas, nuestros brazos abiertos, ¿no? Para que participen en todas estas cosas, ¿no? Porque muchas veces vemos que hay como que vivimos en diferentes planetas, ¿no? Cada uno hace lo suyo, pero muchas veces esa conexión con la sociedad no es tan real, ¿no? Y bueno, pensamos... Y luego a las víctimas también, que también tienen que hacer un papel importante, ¿no? Me imagino. Sí, sí, lo que...
Sí, sí, las víctimas tienen que ejercer un papel importante, ejercen un papel importante y de hecho varias de las asociaciones del foro, está por ejemplo aquí la Fundación Fernando Buesa, que está dentro de la ejecutiva del Foro de Derechos Humanos y participa, es decir, nuestra labor de trabajar y de coordinarnos con las víctimas, yo creo que se ha hecho y se debe hacer mucho más, es decir, eso es una de las cosas que siempre decimos, nos tenemos que acercar de diferentes maneras a las víctimas también. Yo creo que, bueno, la labor un poco de foro, como 29 organizaciones que trabajan estos temas, es un poco, o quiere ser un poco, esa interconexión, ¿no?, entre sociedad y diferentes sensibilidades que existen también dentro del foro, ¿no? Y al final el foro podría ser, aunque todos y todas trabajamos un poco en el mismo sentido, pues la verdad es que en ocasiones es una representación también de la pluralidad que puede existir en la sociedad. Entonces, en ese sentido, sería una experiencia de cómo poder trabajar de manera coordinada, al final con un objetivo común. ¿Hace falta esa falta de coordinación? Bueno, en el foro, digamos, en las actividades del foro se va consiguiendo, ¿de acuerdo? O sea que, bueno, pues ya es un paso. No, nosotros pensamos que desde el 2008 hasta aquí 29 entidades trabajen con sensibilidades, por supuesto todas trabajamos en pro de la paz y los derechos humanos, pero cada uno con su sensibilidad, con su foco puesto en unos temas o en otros temas, el que nos reunamos, trabajamos juntos y bueno, casi muchas veces nos vemos más que con nuestras familias, ¿no? Supone también un avance y supone también un ejemplo de cara a la sociedad, ¿no?, de que diferentes sensibilidades y diferentes puntos de vista de un tema, ¿no?, pueden trabajar juntos, por supuesto. Y queríamos igual también incidir un poco en el que para el foro es importante también no pasar página, ¿no? Para el foro es importante también seguir trabajando estos temas. Igual muchas veces la sociedad puede sentir, bueno, ya hemos pasado página, o sea, ya hemos acabado una parte negra de nuestra historia, ¿no?, y ya está, ¿no? Nosotros pensamos, ¿no?, porque varias de las organizaciones trabajamos también en temas de guerra civil, etcétera, que con esa experiencia también hay que ahondar, ¿no? Hay que buscar espacios de trabajo comunes, quizás pequeños espacios en petit comité en el que luego se pueda ir extendiendo un poco esto a la sociedad, y cuando hablamos de sociedad es algo como muy amplio y mucha gente que nunca va a participar en nada así y otra gente que sí tiene ganas. También vemos que por diferentes actividades que diferentes miembros del foro han organizado hay muchas ganas. Todavía hay un silencio, pero hay ganas de compartir, y una vez de que se crean espacios protegidos y espacios en los que se da oportunidad a que la gente se exprese y que cuente un poco cómo ha vivido todos estos años, pues dan muy buenos frutos, ¿no? Pero bueno, es un trabajo, como decimos, de larga distancia, de largo recorrido, ¿no? Trabajo de fondo, siempre decimos. Esango diazu euskaraz aipatu duzun hori mesedez? Azkeneko hori Bai, bakarrik horria pasatzea, ez da? Bai, bueno, guretzako azkenean igartzen duguna batzuetan da gizarte gerra horria pasatu nahi duela, ezta? Pero pentsatzen du, bueno, ja etapa bukatu da, etapa beltza bukatu da, eta listo badago, egin dezagun bizitza normala, baina guk uste dugu, bueno, gaudelako foroan zenbait elkarte, adibidez gerra zibilaren gaia jorratu dugunak, eta ikusten dugu zelako eragina duen horria pasatze hori irakurri barik, uste dugu naizta lan txikia izan, pizkanaka egiten den lana izan, beharrezkoa dela oraindik gai hau jorratzea, bueno, egon daiteke norbait gizarte maila esaten duela, berriro hau badaude gai berdinarekin, eta baina bukatu baldin bada, ez da bukatu, osea, oraindik badaukagu zer egiteko asko, ezta? Eta, bueno, ere ikusi duguna da, antolatu ditugunean ekimen txikitxoak, leku babestuetan eta jendeari konfiantza ematen, jendeak gogoak dituela bere bizipena kontatzeko, gogoak dituela azaltzeko pizka bat izan diren azkenen urtean, zer bizi izan duen, zerez, eta ere badagoela beste giro askoz lasaiago bat. Egin ditugun zenbait ekintzatan eta esan dezagun alderdi edo ikuspuntu ezberdinetako jende asko batu da, baina badago errespetu bat eta
bestea entzuteko eta bestearen empatia bat sortzeko gogoa guk igartzen dugu. Gertatzen dira, lan hau pizkanaka egiten den lana dela, eta askotan bere bizibilidadea ez da ina handia. Eta batzukaren egun pentsatzen dugulako horrelako lana dela un poco más trabajo de cocina, a fuego lento, pizkanaka, eta ez egunero komunikabideen aurrean esan beharreko gauza bat. Bueno, no sé si tenéis más preguntas. Es que ricasco etortzagatik. Gracias. Y os seguimos informando sobre las cosas que vamos trabajando. Sí, de todas maneras el foro cuelga todas sus actividades, los dosieres después de las actividades y todos en su página web, y en las redes sociales también intentamos últimamente estar activos y bueno, tenéis más información. Es que ricasco.